Sí, ¿por qué te vamos a decidiste? iniciar por ahí. O sea, ahí... ¿Por qué me decidí? Como te mencioné, me llamó la atención todos los instrumentos que un percusionista puede llegar a tocar. Y de cierta forma esa extrañez a los instrumentos, pues eran de alguna forma exóticos para mí, como ver un vibráfono, ver una marimba, y eso era como de, ay cabrón, o sea, estos instrumentos pues requieren también una destreza, también requieren como su dedicación, y creo que de aquí puedo yo ir encontrando también mi lenguaje como músico, ¿no? De alguna forma podría decirse que fue una búsqueda dentro de lo que yo quería hacer en la música, y por eso me decidí. Después elegí la Universidad de Guanajuato porque justamente yo en ese entonces acababa de entrar el que fue mi maestro, que pues es una persona que es muy muy buena y lo respeto mucho. Un saludo a Iván Manzanilla si está viendo esto. Curioso, él viene del extranjero porque tenía un doctorado en percusiones, así eso no lo ves aquí, o ya se empieza a ver. Ya hay doctorados en percusiones en la República, pero en ese entonces no había. Entonces llegó un maestro y me dijo, no, mira, este cuate toca súper chido, tiene unas ideas muy locas y creo que te puede gustar lo que te va a enseñar, ¿no? Y sí, completamente. Digamos que lo que yo aprendí con él no fue tanto enfocado hacia la orquesta, sino a lo que denominaríamos como música contemporánea. Y la música contemporánea es muy, muy curiosa y muy padre porque en su mayoría la música para percusión solista y de ensamble no tiene más de 100 años. O sea, no tiene más de 100 años. Digamos que es un instrumento joven, Okay. entre comillas. Joven en cuanto a su evolución, digamos, sonora. Porque es un instrumento que lleva millones de años, ¿no? Con nosotros, pero no se le tomaba en cuenta. Okay. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En el siglo pasado existen estas rupturas en las cuales la música que venía siendo canónica, que es el clasicismo y romanticismo, como que ya no empieza a ser lo mejor para todos, o empieza a haber una búsqueda de lenguajes y la percusión empieza a proliferar a partir de ahí. Hay un montón de repertorio de percusión del siglo pasado. Y es por eso, o sea, como que me voy interesando por distintas cosas, distintas ideas musicales, que al final te das cuenta que todo eso de cierta forma se sigue haciendo, incluso se hace en la música popular, pero podríamos decir que son como los predecesores, por así decirlo, de lo que ya se hace en música popular. Por ejemplo, por ahí hay vertientes que están muy locas, que son como teatro instrumental, que es un músico generando teatro al mismo tiempo que está haciendo música. Por ejemplo, las pistas, tocar tú con una pista, pues eso viene de los académicos que estaban, por ejemplo, experimentando con la cinta magnética. Ajá. Y creando cintas magnéticas con, no sé, con sonidos que ellos capturaban, y sobre eso hacían una parte de percusión solista, ¿no? Entonces ahí ya tienes un acompañamiento con, digamos, una pista que en ese entonces eran cintas electromagnéticas con percusión. Ajá. Y pues te encuentras así con cosas locochonas, ¿no? O sea, que dices, ah, cabrón, o sea, ¿qué onda con esto, no? Y así de lugares como muy específicos. Y eso fue lo que, como que me atrapó, okay. O sea, como que dije, órale, este mundo está súper loco. Quiero conocer, quiero profundizar. Sí. Y entonces todo eso lo lograste en la carrera. Sí, tuve la fortuna de estudiar con Iván. Él justamente estaba muy enfocado en la música contemporánea, y lo aprendí muchas cosas de él, y ya, o sea, llegó un punto en el que dije, bueno, a pesar de que parece muy novedoso, pues realmente tampoco es tan novedoso, o sea, y sentía que me estaba como
estancando en ese mundo académico como muy formal, muy institucional, de modos ya muy específicos también de relacionarse con otros músicos, y dije, aguanta, yo no entré a estudiar música para esto. Ok, qué chido. Dije, fue como de... darte cuenta de que de que te estaba llevando a un lugar en el que si le seguías, en unos años ibas a estar en ese lugar en donde no querías, pues, ¿no? Ajá, sí. Yo creo que te diste cuenta de... Sí pasa mucho eso, digo, afortunadamente cuando te vas siempre preguntando, yo veo que eres una persona que siempre está como preguntando todo, ¿no? Ya te imagino en la escuela sí. De niño, así, la maestra, o sea, así nada más pregunta y pregunta, ¿no? O algo así. ¿O si eras así o no? No, cagadamente no. Mira, pero bueno. Pero después tuve acceso a internet y ahí como que buscaba todas mis dudas que no me atrevía a preguntar. También eras tímido, entonces. Sí. No, pero sí, siempre que uno se está cuestionando todo, está muy chido porque vas descubriendo los lugares a donde quieres estar y a donde quieres llevar pues finalmente tu carrera, ¿no? La carrera, me refiero a carrera, pues tu carrera personal, o sea, de ya sea ganes, no ganes, uh-huh, o hagas lo que hagas. Y creo que sí me he encontrado en muchas situaciones como parecidas, en donde hay veces que te dejas ir por la corriente, ¿no? Y si dejas que te lleve... Sí. Puede ser, es más, pues a muchos famosos les pasa también, ¿no? O sea, pues llegan a ser millonarios, ser famosos y se dan cuenta de que, así de chale, este no es el lugar donde quería. ¿Y cómo pusiste el freno? O sea, ¿qué hiciste? ¿Ya habías terminado? ¿Estabas por terminar? ¿O más o menos en qué parte de tu vida vamos ahí? ¿Cómo retomaste el camino por otro lado? No sé. Pues fue saliendo. Ajá. Y fue saliendo y al darme cuenta de que no había tanto campo laboral en algo tan específico como es la música contemporánea. Yeah. Podrá parecer que sí, o sea, como tú me decías, ¿no? Que se hay esa percepción de que el académico pues es al que tiene mejor trato o al que le va mejor, digamos, por así decirlo. Pero es muy complicado también, igual que en todo, se necesita siempre dinero, se necesita una buena producción también, se necesita un buen equipo de trabajo. Un percusionista necesita chingos de instrumentos, una marimba que te sale arriba de $500,000, un vibráfono que te sale carísimo, entonces fue como de, ok, me encantaría tener los instrumentos, pero no, o sea, es demasiado, ya no tengo dónde meter tantas cosas y no me estoy llenando tanto con la música, entonces ahí lo que yo hice fue empezar a crear, dejar de interpretar lo que me daban en un papel y empezar a crear mi propia música en base a lo que había aprendido, ¿no? Sí. Y eso fue como algo que me ha ayudado, ¿no? También psicológicamente, de cierta forma, a como sacar todo lo que tengo que decir, ¿no? Porque principalmente yo creo que el móvil de estudiar música pues era como el hecho de crear canciones, de sí, expresarte a través de la música. Al final, ¿no? Ese era como lo que quería hacer en esencia. Ajá. Pues vi bueno, la otra vez que nos conocimos el video donde estás tocando como diferentes percusiones también como electrónicas, ¿no? Y todo esto sí, era como un pad, ¿no? El Ajá. que traías. Y sí me quedó ahora mucho más claro cómo es que llegas a ese punto como de experimentación y bueno, de propuesta creativa para poder haberlo logrado, ¿no? Porque yo me estuve preguntando así como de ¿y cómo se le ocurre todo esto? ¿Cómo salió de dónde? O sea, como parece